Reciban un cordial saludo de su colega y amigo Miguel Hernández. Bienvenidos a su canal Sistelic. En esta ocasión vamos a ver de qué manera podemos checar los componentes electrónicos, en la gran mayoría semiconductores. Todos sabemos que en el mundo de la reparación la herramienta principal es un tester como este llamado multímetro, ¿sí? El cual tiene la característica de hacer mediciones en corriente alterna, corriente directa, amperaje, ohms, semiconductores, en este caso diodos, capacitores, continuidad y muchas otras que pueden implementarse, pero estas son las más comunes, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera normalmente nosotros aplicamos esta herramienta? Si quiero verificar el estado de una resistencia, selecciono el multímetro en la función de ómetro y de esta manera voy a llevar a cabo la medición de un resistor o resistencia. En este caso vemos aquí que la resistencia tiene un valor nominal de 2.38 ohmios, ¿sí? Y el código de colores me dice que la resistencia es de 2.2 ohms. Entonces hay una pequeña tolerancia del 5 o 10% más menos y podemos decir que está dentro del rango. ¿Cómo podemos nosotros verificar el funcionamiento de un semiconductor? Vamos a hablar de un diodo. Ahí lo polarizo y tengo una lectura de 0.687 milivolts. Si yo invierto las puntas, me marca la línea abierta o ninguna medición, y eso quiere decir que el componente está en buen estado. Ahora, vamos a ver este transistor. Si hacemos la medición aquí, tenemos 0.628 milivolts y en el otro pin tenemos 0.630 milivolts. Esa pequeña diferencia que hay entre los dos terminales me va a decir de qué pin se trata, si el colector o el emisor. En este caso estamos poniendo el terminal negativo en el colector, la base la polarizamos con el positivo y tenemos ahí la medición de 0.628 milivolts. Pasamos la punta al otro extremo y tenemos la medida de 0.630 milivolts, lo cual me indica que este es el emisor. Ok, este tipo de pruebas, este tipo de chequeos, pues digo, cualquier tester me va a decir que el componente está correcto, ¿sí? ¿Hay algún dispositivo que me diga si efectivamente el componente que yo estoy midiendo tiene o soporta la capacidad que viene en la hoja de datos que el fabricante proporciona? ¿Cómo puedo saber
Eso, si el tester está limitado nada más a decirme si un transistor conduce entre base y emisor, base colector, y si no hay conducción entre colector y emisor, y esa prueba me dice que el transistor está bueno, está correcto. Bueno, existe una herramienta la cual es capaz de hacer una prueba dinámica inyectando voltaje, y de esa manera me voy a dar cuenta si el componente efectivamente desarrolla o soporta el voltaje que dice la hoja de datos. Esta herramienta es este dispositivo que estamos viendo en este momento. Este dispositivo es un XH37-5-4 tester, ¿sí? El cual tiene la capacidad de hacer la prueba dinámica aplicando un voltaje y decirme si el componente realmente cumple con lo que el fabricante me está diciendo en la hoja de datos, ¿sí? Aquí en la imagen vemos lo que nos ofrece esta herramienta. Podemos hacer la prueba dinámica en MOSFET de canal P y canal N, así como capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos, diodos Zener, tiristores, diodos rectificadores, IGBT, LED y lámparas CCFL. Vemos que el dispositivo cuenta, en la imagen de la derecha, cuenta con un switch para llevar a cabo el encendido, así como un puerto tipo C para llevar a cabo la carga de la batería que tiene interna, ya que este dispositivo es autónomo, ¿sí? No necesitamos mantenerlo conectado a alguna fuente externa, a menos que nada más vayamos a cargar la batería, ¿sí? Y vemos que tiene sus dos bornes para realizar las pruebas, positivo y negativo. Vemos aquí la carátula de la herramienta, ¿sí? Donde puedo utilizar desde un rango de 0 volts a 3700 volts con una corriente de 0.50 microamperes a 5 miliamperes como máximo. Algo suficiente como para detectar si el componente está dentro de las especificaciones y del rango que el fabricante nos dice. Aquí vemos cómo viene internamente. Si este es el circuito del cual está formada esta herramienta. Y aquí es la manera donde vamos y cómo vamos a llevar a cabo la conexión en los diferentes dispositivos para llevar a cabo la prueba. ¿Ok? Bueno, de la parte superior del lado derecho tenemos un transistor normal donde el conector o el pin negativo de la herramienta va a ir conectado al pin
1, que en este caso es la base, y el pin 3, que es el emisor. Y del lado positivo lo vamos a conectar a lo que es el colector. Esto para hacer la prueba en un transistor normal. Del lado derecho tenemos un diodo, ¿sí? El cual lo vamos a polarizar directamente, ¿sí? Como vemos en la imagen, para que de esta manera podamos llevar a cabo la prueba. En la parte de abajo tenemos un IGBT, canal N, donde la punta negativa va a ir al gate y al emisor, y la punta positiva en el colector. Del lado derecho tenemos lo que es un MOSFET, el cual vamos a conectar de la siguiente manera. En el gate y en el source vamos a poner la punta negativa, y en el drain vamos a poner la punta positiva de la herramienta. De esta manera vamos a llevar a cabo las mediciones pertinentes. Ok. De este lado vemos nuestra herramienta, la cual trae unos jumpers y su instructivo en inglés, ¿sí? Aquí viene el instructivo para que puedan utilizar la herramienta y hacer las pruebas correspondientes. Encendemos nuestra herramienta, recordando que el switch está en la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a llevar a cabo la conexión respetando la polaridad de los colores en los bornes. Ok, ahora sí. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a testear un diodo rectificador de uso general. En este caso estamos hablando del 1N5402. La hoja de datos me dice que soporta un voltaje máximo de 200 volts, el cual voy a verificar si efectivamente es así con la herramienta. ¿Sí? Voy a girar la perilla que me indica el voltaje. La voy a poner aproximadamente entre el 100 y los 500, más o menos seleccionando un rango de 300 volts. ¿Ok? Para llevar a cabo la prueba. Corriente lo voy a dejar a 1.4 miliamperes, ¿sí? Y voy a conectar mis terminales aquí en el diodo. ¿Ok? En este momento voy a presionar el botón para llevar a cabo la prueba, y vemos
que este diodo es capaz de soportar 438 volts, ¿sí? El fabricante en la hoja de datos me da un estimado de 200 volts, lo que quiere decir que yo con toda confianza puedo utilizar el componente que cumple satisfactoriamente lo que el fabricante me dice en la hoja de datos. Ahora, vamos a llevar a cabo la prueba de un diodo Zener, ¿sí? Vamos a llevar a cabo la conexión. En la hoja de datos, el fabricante me dice que es de 39 volts. Se trata de un diodo 1N4754, ¿sí? Y aquí dice que el voltaje que soporta este componente es de 39 volts, ¿ok? Vamos a llevar a cabo la prueba. Voy a mover la pedida de ajuste y voy a seleccionar 100 volts. Y voy a llevar a cabo la prueba. Y vemos que es un valor muy acercado, perdón. Mide 37.5. Tiene una tolerancia, ¿sí? En este caso, voy a aumentar un poquito más la corriente a 2.8 y voy a repetir la prueba. Me sigue dando los 37.7. ¿Sí? Tiene 1.3 volts antes del rango el cual el fabricante me dice en la hoja de datos. Dependiendo del lugar donde este componente lo vayamos a ubicar, nosotros vamos a determinar si es posible dejar ese diodo Zener que tiene 37.7 o si fuese necesario buscar uno que me esté dando el rango exacto para poder trabajar. Normalmente en los equipos todos por la experiencia sabemos que tenemos una tolerancia 1 o 2 volts arriba o abajo, ¿sí? Entonces puede ser que este diodo nos pueda funcionar. Recuerde que también se debe a la calidad del material, del proveedor, del fabricante, ¿sí? De eso va a depender la calidad del producto o de la refacción. Ahora vamos a verificar el funcionamiento o el test de este dispositivo, que es un transistor TIP 41C. Ok, vamos a llevar a cabo las conexiones entre base y emisor y el colector lo vamos a polarizar con la punta positiva. Ok, voy a subir más o menos a unos 300 volts
voy a seleccionar más o menos el rango de 300 volts y voy a llevar a cabo la prueba. Aquí el fabricante, recordamos que me dice que este transistor trabaja con un voltaje nominal máximo de 100 volts. Entonces, vamos a llevar a cabo la prueba presionando el botón y vemos que el dispositivo está muy pero muy pasado, donde me dice que soporta hasta 340 volts. ¿Esto qué me indica? Que yo lo puedo poner con toda confianza en el dispositivo que estoy reparando en el momento. ¿Sí? Algo que no me dice el multímetro. El multímetro solo me dice que está bien, que no hay ningún tipo de medida entre colector y emisor y solamente hay conductividad entre la base colector y base emisor. Y esto me indica que el transistor está bien, pero no me dice si realmente cumple con el voltaje que debe trabajar, como lo dice en la hoja de datos. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este transistor, es un B2508, ¿sí? Es un transistor, si muchos recuerdan, se utilizaba en una salida horizontal en televisores de la marca Philips, de esos televisores CTR que todavía utilizaban cinescopio. Ajá. Bueno, aquí el fabricante me dice que soporta un voltaje máximo de 1500 volts, ¿sí? El cual vamos a verificar con nuestra herramienta, ¿sí? Aquí lo tenemos. Voy a irme aquí a la escala de 1900 volts más o menos, ¿sí? Y voy a llevar a cabo el test. Y vemos que el transistor soporta un voltaje de trabajo de 1787 volts, lo cual cumple con lo que dice la hoja de datos, ¿sí? Hasta este momento vamos a verificar otro componente. En este caso vamos a verificar un componente que también muchos conocemos, ¿sí? Es un IGBT 30F132, el cual normalmente lo vemos en las pantallas de plasma, ¿sí? Vamos a llevar a cabo el test de esta manera. Me dice la hoja de datos que maneja un voltaje nominal de 360 volts. Vamos a poner esto
esto aquí más o menos en un rango de 500 y vamos a llevar a cabo la prueba. Este componente soporta 294 volts. Vamos a ver la hoja de datos nuevamente. Aquí desafortunadamente me estoy dando cuenta que no quitamos la parte de arriba y no sabemos ahorita con exactitud si son 360 volts o 250 con lo que trabaja. Se nos olvidó, se nos pasó este detallito de poner el dato acá en la parte de arriba por recortar la imagen. Ya no pusimos cuál era el valor nominal, pero suponiendo que fuera los 250, vemos que soporta 294 volts, pero si fuese los 360 volts, como dice en la otra lectura, estaría 60 volts por debajo. En este caso, el componente no sería apto para instalarlo, ya que correría el riesgo de dañarse inmediatamente o a muy corto plazo. ¿Sí? Vamos a retirar esto de aquí. Vamos a verificar otro IGBT. Este es el 3F124, que también lo vemos mucho o lo veíamos muchos en televisores de plasma, que un servidor dejó de reparar por la mala calidad de los productos. ¿Sí? Por la mala calidad de la refacción fue que dejamos de hacer reparaciones en plasma. Bueno, aquí me dice la hoja de datos que soporta un voltaje de 300 volts. ¿Sí? Voy a dejar en el mismo lugar la selección del voltaje y voy a llevar a cabo la prueba. Y vemos en este caso que este componente soporta 351 volts, lo que significa que yo puedo instalarlo con toda la confianza. ¿Sí? Ahora, vamos a llevar a cabo la siguiente prueba. Estamos hablando de un MOSFET IRFP 250N, donde la hoja de datos me dice que este componente soporta un voltaje de 200 volts y maneja una corriente de 30 amperes. Voy a dejar ahí mismo, en la misma escala, lo tengo más o menos en 500, ¿sí? Y voy a llevar a cabo la prueba. Y vemos que el tester me indica que el componente soporta 236 volts. Obviamente, este componente es apto
para poderlo instalar donde, donde va. Ahora, yo les voy a hacer un comentario. El por qué yo decidí comprar esta herramienta. Resulta que en nuestro taller de electrónica recibimos en reparación lo que son tarjetas de caminadoras, ¿sí? Controladores de motores, ¿sí? Que son, déjenme ver, ahorita les busco aquí una imagen. Listo, ya la tenemos aquí. Vamos a mostrarla. Perdón, es que nuestra computadora es una Lentium 4. Se tarda un poquito. Y ahorita les mostramos qué tipo de controladores son los que normalmente utilizamos. Bueno, está un poquito pixeleada la imagen, mala calidad, fue la primera que encontramos a la mano en la red. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pegado al filtro grande, al capacitor, lleva dos dispositivos. El del lado derecho es un diodo y el del lado izquierdo es el MOSFET, ¿sí? Bueno, ¿qué problema presentaba aquí y qué fue lo que nos orilló a comprar la herramienta? Bueno, resulta que en muchas ocasiones esta pieza se pone en corto cuando estos equipos carecen de mantenimiento, cuando el motor ya no está en condiciones o hay demasiado arrastre en la banda, hay un consumo excesivo de corriente en amperes que rebasa los 30 amperes que dice la hoja de datos y esto provoca que el componente se abra o se ponga en corto. Sí, llegan muy seguido a mi banco de trabajo. Entonces, yo hice un pedido en China porque el proveedor que me vende aquí en México no lo tenía disponible en ese momento y yo necesitaba repuestos. Decidí hacer un pedido de 10 piezas y veamos qué es lo que pasa. Si yo hago esta prueba en el componente, me dice que el componente está bien, ¿sí? Este otro componente, listo. Y el multímetro ya me dijo que ambos componentes están 100% funcionales, ¿sí? Vamos nuevamente a la herramienta y vamos a llevar a cabo la prueba.
Ok, dejamos igual ahí en 500 más o menos seleccionar el voltaje y voy a correr la prueba. Y efectivamente este componente me da más de los 200 volts que me dice la hoja de datos, 236 volts. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí tenemos el otro componente. Vamos a quitarlo. Ahora vamos a hacer la prueba. En el componente que compramos con los amigos chinos. Voy a llevar a cabo la prueba ahora. Y me doy cuenta que esta pieza me soporta nada más 115 volts, 116, cuando el fabricante me dice que debe de soportar 200 volts. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros al cambiar esa pieza y se volvía a dañar, pensábamos que la tarjeta podría tener un daño en algún componente, alguna resistencia devalorada, que el driver del FED estuviera mal, dejando pasar algún pico que me dañaba en este caso el componente. Sí, empezamos a hacer muchas pruebas y después de haber quemado como cuatro piezas en esa prueba, decidimos hacer algo, porque antes no tenía yo a la mano esta herramienta que me pudiera apoyar para decirme si el transistor o MOSFET cumplía con los requisitos o con los parámetros que el fabricante nos comentaba en su hoja de datos. La única manera que yo en ese momento tuve para darme cuenta fue esta. Romper el componente para ver el núcleo. Y obviamente en el clon nos estamos dando cuenta del núcleo tan pequeño que lleva, y el original está más del doble del tamaño del clon. Es por eso que el original me tolera más de los 200 volts que dice el fabricante. ¿Sí? En ese momento fue la única razón que me llevó a pensar que el componente el cual yo estaba utilizando era de mala calidad. ¿Sí? Vemos nuevamente la prueba al componente original, 236 volts. Y de esta manera es que pudimos darnos cuenta en ese momento que el componente que estábamos instalando era de pésima calidad, que no cumplía con las normas de trabajo que especifica el fabricante. ¿Sí? Quizás este componente en cualquier otro equipo donde el consumo en voltaje sea menor a 100 volts, probablemente me va a funcionar. Ahora, yo dudo que los 30 amperes que dice la hoja de datos en el clon los vaya a soportar. Como vemos la situación, puede ser que soporte 15 amperes o quizás 10 y no lo que dice el fabricante en la hoja de datos. Entonces, ¿cuál es el motivo o cuál fue el motivo de haber llevado a cabo este video informativo?
para ustedes, mis colegas y suscriptores. El motivo fue que conocieran esta herramienta. Si usted repara audio o repara algún tipo de equipo donde necesite transistores o dispositivos semiconductores de buena calidad, esta va a ser la herramienta adecuada. Cabe señalar que hay varios tipos, varios precios. A final de cuentas, todas hacen la misma función. Si ya está de usted, si la quiere adquirir, vea cuál es la que le conviene mejor. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ahorita en la actualidad, usted se puede dar cuenta si la refacción que compró es una copia, es un clon o está construida con mala calidad. Usted se va a dar cuenta al momento de hacer la compra. Volvemos a repetir, este es un dispositivo que usted lo puede cargar, vea acá en la mano, no estorba. Usted puede ir a la refaccionaria, solicitar un repuesto, solo uno, y verificar si lo que le están vendiendo es de calidad o no. Y también puede ver si hay la posibilidad de devolverlo. Y si no fuera así el caso, al menos ya usted se dio cuenta que en ese lugar no es bueno comprar ese material. ¿Sí? Espero que este video les haya servido o les sirva a alguien. Así como esto a mí me hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza si lo hubiera comprado unos meses antes. Sí, recordando que esta herramienta no es nueva. O sea, tendrá 2 o 3 años que salió, pero quizás no es muy conocida por muchos. ¿Sí? Yo tuve la necesidad de adquirirla por la razón que ya les comenté, por los componentes que yo estaba utilizando que eran de mala calidad, y de esa manera ahora ya me puedo dar cuenta si lo que compro cumple con los requisitos que me dice el fabricante. ¿Sí? Se despide de ustedes su amigo y colega Miguel Hernández. Recuerde, si le gustó el video, regáleme un like, suscríbase, recuerde, es gratis. Motíveme a que le siga subiendo material. Sé que por tiempo y porque no hemos tenido un equipo adecuado para llevar a cabo videos, eso nos ha detenido un poquito para ir subiendo material. Entonces, apóyeme de ese lado, que yo los apoyaré compartiendo información para su beneficio. Nos vemos en el próximo video.